y la melodía suena tranquilizando los corazones rotos por la desgracia. Oh, bueno, no es necesario ponerse tan sensible, ¿cierto? Pero en una tragedia como esta, las sensaciones no se pueden dejar de lado porque ese es su fin. Oldboy es un largometraje considerado cine de culto que se destacó por mostrar la profundidad de la naturaleza humana y la venganza desde su ángulo más crudo. Estrenado en 2003 por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, se posiciona como la segunda película de la trilogía de la venganza, un conjunto de 3 largometrajes sin conexión narrativa que tratan temas muy similares entre sí, donde la violencia y la venganza predominan en cada una de ellas. En Oldboy, en específico, se presenta la historia de un hombre que fue secuestrado durante 15 años y luego liberado sin explicación aparente. Él, con ansias de venganza, va en búsqueda de su captor para descubrir los motivos y cobrar venganza de ello. Para esto, dispone de un tiempo en el cual también se desarrolla un romance con una chica que le ayuda a descubrir la verdad, un camino bastante pedregoso que, más adelante, desembocaría en el trágico final en que el protagonista se da cuenta de que ella, con quien ya había tenido incluso relaciones sexuales, era su hija, y el antagonista era un ex compañero que manipuló toda la situación, haciendo venganza casi injustificada del suicidio de su hermana, del que, según él, nuestro protagonista era culpable. La primera definición de la tragedia la dio Aristóteles en la Poética, y sí, me aprovecho de la película como una excusa para hablar un poco sobre el género, porque, bueno, estará de más decirse que este largometraje no tuvo un final feliz. De hecho, como Aristóteles lo definió, las tragedias tienen un máximo efecto cuando ocurren de forma inesperada y, vaya si lo fuera, partes como estas corresponden a claros ejemplos a lo que Aristóteles se refería. En la Poética se deja claro de que la finalidad de la tragedia antigua era la catarsis, es decir, lograr la asimilación de la situación del protagonista con el espectador que, al final, se sentiría identificado, o por lo menos tendría compasión o pena por lo sucedido. Eso no se aleja mucho de la actualidad, y es que esta película hace sentir el palpitar del corazón en el pecho, ese palpitar que se confunde con el vacío y la nostalgia porque, en efecto, esa es parte de la intención de la tragedia, y se consuma cuando te das cuenta de que eres tú quien está viendo y no eres quien vive esa posible realidad, a menos, claro, que seas el Capitán Vidal del laberinto del fauno y que no tengas un mínimo de empatía o compasión. Como ya habíamos mencionado al principio, es considerada una película de culto, alcanzando, aparte de su remake estadounidense, 16 premios en múltiples categorías y muchas nominaciones. La perspectiva de la pantalla destacó singularmente durante la pelea de pasillo. En otras escenas la cámara nos posicionaba al frente de la acción, frente a los disparos y nos hacía ver de cerca cada detalle y cada gota de sangre. Podemos apreciar también la seriedad de la trama y los efectos que tienen las acciones de un personaje sobre otros. El sufrimiento, esa naturaleza destructiva de los asesinatos, torturas y demás aspectos mencionados también en la Poética, como los que caracterizan la tragedia y que se evidencian en la película. Podemos ver la humanidad de los personajes. Tenemos un protagonista que, viéndolo como un héroe en el sentido de intentar vencer al malo, intenta dentro de sus límites acabar con sus detractores que también pueden vencerle a él, rompiendo de este modo con otros arquetipos de héroes épicos, pero bueno, eso es otro tema. Y finalmente, vemos a un antagonista herido por su pérdida, la misma que le impulsa a tejer esta maraña de venganza y con la cual sale finalmente victorioso. Un humano cualquiera con sed de venganza, sea o no necesaria, antes que la muerte porque, bueno, después de todo, ¿qué más queda por hacer?